Hola a todos amigos de Facebook o de YouTube o de cualquier plataforma en la que estén viendo este video. Soy Jürgen de la Iglesia Bíblica Manuel y hoy quiero compartirles un pequeño mensaje. Más que un mensaje es una historia que he estado estudiando con unos amigos, más específicamente con mis amigos de Teatro Negro. Y quiero compartirles un poco de lo que hemos estado aprendiendo y lo que hemos estado comentando. Hemos estado estudiando la historia de los jueces, del libro de los jueces que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí o si tiene su computadora a la par, me gustaría que la abra o ponga el capítulo 1 en el versículo 19. Este libro de los jueces es muy interesante porque a pesar de que nos habla de la caída de Israel cuando empieza a corromperse debido a que no cumple una orden que Dios le dio, y parece ser como un libro lleno de tristeza y lleno de corrupción y tal vez lleno un poco de historias un poco perturbadoras. Es un libro que a pesar de todo eso nos debe traer esperanza a nosotros y al final van a ver por qué es que nos trae esperanza a todos nosotros. El capítulo 1:19 dice: el Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Ok, ¿qué está pasando aquí en este momento? Bueno, las tribus de Israel habían llegado a la tierra prometida, siendo guiados por Moisés y siendo guiados por José, pero principalmente debido a la ayuda de Dios. Y cuando llegan a la tierra prometida tienen que hacer varias cosas. Una de ellas es que tienen que conquistar varios territorios de ese lugar y expulsar a las personas que vivían ahí. ¿Por qué expulsarlas? Porque las personas que estaban viviendo en ese momento practicaban mucho la idolatría y Dios quería evitar eso para su pueblo. Sin embargo, como acabamos de leer, no lo lograron hacer. A pesar de que Dios les dijo que Él iba a estar con ellos en batalla, ellos no lo lograron hacer porque pensaron o vieron que eran más fuertes a las personas que ellos tenían que echar y no lo lograron hacer. Esto era una orden directa de Dios que lo hicieran y ellos la desobedecieron. Entonces, por consecuencia, lo que provocó es que Dios se enojara y desencadenó un montón de hechos más que se relatan a lo largo de la narrativa de este libro de los jueces, pero por cuestiones de tiempo íbamos a hablar un poco muy por encima acerca de esto. Y quiero que me acompañen ahora a Jueces 2:3. Entonces, a los israelitas, al no expulsar a las personas que vivían en esa tierra prometida, que ellos tenían que hacerlo por orden de Dios, Dios se molesta mucho y les dice: por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Dios se molesta mucho porque le han desobedecido. Su pueblo le desobedeció. Entonces les dice: ok, ya no los voy a expulsar y ustedes vean qué hacen, cómo se las arregla. Sin embargo, Dios no solamente hace eso, sino que además de eso, Dios en algún momento permite que a Israel lo invadan, que Israel pierda en batalla. Y de hecho el versículo 2:15, perdón, capítulo 2, versículo 15 nos dice: cada vez que los israelitas saltan a batalla, perdón, salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba angustiado. El Señor había dejado que los derrotaran, el pueblo estaba angustiado, estaba sumido en una crisis y todo porque habían abandonado a Dios y lo habían desobedecido. El pueblo de Israel había preferido adorar las imágenes de Baal y adorar las imágenes de Astoret, dioses de los cananeos que ellos tenían, y se olvidaron de Dios. Y Dios dejó que ellos fuesen derrotados, dejó que estuvieran en una crisis y que se angustiaran. Sin embargo, Dios no se olvidó de ellos, a pesar de todo eso. Dios ideó un plan muy creativo para salvar a su pueblo. Y este plan consistía en enviar a un juez, entiéndase, un líder político, militar o un líder regional, por decirlo así, que ayudara a ese pueblo y los libertara de todas esas cosas y de todos sus enemigos. Y obviamente ese juez actuaba en nombre de Dios. De esa manera los israelitas podían ver a través de ese juez el amor, la gracia y por supuesto que la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos dice Jueces 2:16. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Eso es lo que hizo Dios y a Dios se le ocurrió eso.
Una vez hablaba con alguien y me decía que el Antiguo Testamento siempre deja como pequeños guiños o como pequeñas referencias a lo que va a ser el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús. Y este libro es un claro ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo estaba en problemas y el pueblo estaba en angustia, Dios siempre enviaba a alguien para ayudarlos. Y es justamente lo que pasa en el Nuevo Testamento, perdón. El pueblo estaba perdido, estaba haciendo cosas que eran incorrectas, entonces Dios dice, bueno, voy a enviar a Jesús para que sea mi imagen en la tierra y demuestre lo que es amor, gracia y verdad. Más adelante vamos a ver un poco de eso, así que sigamos viendo cómo se desarrolla la historia. Dice Jueces 2:18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. No importaba lo que el pueblo de Israel hacía en contra de Dios o cuántas veces le fallaba, Dios siempre levantaba a alguien para salvarlos, Dios siempre les demostraba su gracia y su misericordia. Sigamos leyendo, dice, pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Yo hablaba con los muchachos de TN, hablábamos todos juntos y decíamos que Israel estaba como en un ciclo tóxico. ¿Por qué? Porque, ok, fallaban, Dios los ayudaba, ellos como que medio se repetían, pero luego volvían a hacer lo mismo y estaban como en un círculo, en un ciclo completamente malo, completamente dañino. Y yo pensaba cuando vi esto, dije, yo he sido así. Muchas veces yo trato de no hacer algo, pero lo sigo haciendo y me arrepiento y luego hago lo mismo y estoy en ese ciclo. Yo sé que probablemente al escuchar esto muchos de ustedes también piensen en ustedes, porque creo que eso todos los hemos pasado. Y tal vez nosotros no tenemos así como un juez que venga cada cierto tiempo a ayudarnos y a libertarnos, pero tenemos algo mejor. Y es aquí donde entra en juego lo que les hablé anteriormente. Tenemos a Jesús. Jesús es el líder que vino a salvarnos, a mostrarnos de su amor, de su gracia, de su verdad y a enseñarnos que su amor y su misericordia nunca se acaban. Probablemente creo que todos hemos sido como el pueblo de Israel, nos hemos equivocado, hemos tenido malos momentos, hemos fallado, probablemente hemos luchado, estamos luchando con cosas muy difíciles que nos cuesta vencer y tal vez ya lo hayamos intentado todo, pero tal vez no hemos intentado lo más importante, que es buscar de Jesús y entregarle eso a Él. Yo sé que muchas veces es muy difícil equivocarse y fallar y caerse y volver a confiar en Jesús y volver a aceptar su gracia. A veces eso nos cuesta mucho. Pero yo quiero decirles algo, no importa lo que nosotros hagamos, las veces que Dios nos perdona nunca se acaba. Las oportunidades de perdón que Dios te da a vos son infinitas y nunca se va a acabar. Su misericordia y su gracia son infinitas y Él te lo demostró cuando envió a Jesús a morir por vos. Eso es algo muy importante que quiero que hoy todos ustedes se lleven. Que así como Dios siempre perdonó al pueblo de Israel y que siempre los buscaba sin importar lo que ellos le hicieran, eso es lo que Dios hace con nosotros siempre.